¿Qué tan funcional será esta vacunación para los menores de edad? Mire, tenemos ahí la liga en donde usted puede registrar a su pequeño, a su pequeña. Y saludo con muchísimo gusto para hablar de este tema a Giorgio Frangiuti. Él es médico cirujano, director ejecutivo de Medical Impact International. Giorgio, muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por este espacio. Muchas gracias a ti. Preguntarte, ¿cuál es la importancia de la vacunación en los menores de edad? Sabemos ya muchos regresaron a las aulas. ¿Por qué hacerlo hasta ahorita y no hacerlo antes? COVID-19 nos mostró una amenaza gigante que es las enfermedades infecciosas. A lo largo del mundo ya hemos tenido diferentes pandemias y emergencias sanitarias, como lo fue con la tuberculosis, la poliomielitis, entre otras. Enfermedades prevenibles en el esquema básico, y el día de hoy ya tenemos y teníamos vacunas para ello. Pero ahora con COVID-19 hemos olvidado que tenemos estas enfermedades allá afuera. Ahora todo se está enfocando en una sola enfermedad y hemos descuidado dramáticamente el esquema básico. En México teníamos un esquema o una cobertura de vacunación muy por lo superior al resto de los países en el mundo. Sin embargo, en los últimos años la hemos perdido, y de una manera catastrófica. En el caso de la tuberculosis, una de las enfermedades que más personas mata en el planeta, ahora tenemos del 90 y tantos por ciento de cobertura, estamos en el 28%. Es decir, que 1 de cada 4 niños no recibió su vacunación. Y en Latinoamérica hemos perdido igual, de una cobertura semejante al 90%, hemos bajado como al 75% de cobertura total. Entonces, pensar en una sola infección nos va a causar problemas. Los comentarios que hace el subsecretario en parcialidad son lo correcto, aunque no creo que debamos de retirar el cubrebocas aún, y creo que es una medida que no se soportó durante la administración, y de hecho se fue incrédulo al uso del cubrebocas durante la administración. Creo que es importante continuar las medidas de distanciamiento social, uso de cubrebocas y lavado de manos. En COVID-19, al menos durante la pandemia, se ha visto que la presencia de la enfermedad COVID-19 en niños es muy baja, o la severidad de la enfermedad es sumamente baja. Estamos hablando de aproximadamente 0.2% versus el resto de los grupos de riesgo. Entonces también por eso en parcialidad tiene razón, porque no es tan importante vacunar, o no tiene tan prioridad vacunar a niños como lo es a los grupos de riesgo. Claro, no estoy hablando de niños sanos. Los niños que tienen comorbilidades o factores de riesgo tienen un riesgo gigantesco de enfermarse peor de COVID-19 versus los que no tienen comorbilidades severas, enfermedades renales, cardíacas, entre otras situaciones que pueden agravar la condición. ¿Crees que esta jornada de vacunación para los menores de edad pueda prevenir una quinta ola de contagios? No. La quinta ola de contagios va a responder a la infectividad que tenga la variante presente, y los niños además tienden a transmitir menos la enfermedad porque per se tosen menos, son más pequeños, y la nube de dispersión de gotículas, es decir, las pequeñas gotas de saliva que van a disparar de sus bocas al hablar, al gritar, etcétera, va a llegar muchísimo más lejos que los adultos. Es un poco más difícil para los niños, para los bebés, lactantes, etc., que transmitan la enfermedad como lo es con los adultos. Si pudiera haber un pequeño incremento en la incidencia de la enfermedad, obviamente en esos grupos de edades, pero para ser considerado como una ola pandémica, muy, muy difícil. Entonces, ¿cuál sería la importancia, Giorgio, de vacunar tanto a niños como a adolescentes en esta nueva jornada de vacunación que anunciaron autoridades federales?
La OMS recomienda la vacunación en niños mayores a 5 años, de 5 a 11 años preferente, porque es la más estudiada, la vacuna de Pfizer y BioNTech. Sin embargo, son el grupo menos prioritario por lo previamente comentado acerca de la severidad de la enfermedad. Y posterior a eso, de 11 a 18 años, la dosis sube un poquito, es verdad, pero el riesgo es mínimo. De igual manera, la presentación y la severidad de la enfermedad en estos dos grupos etarios es muy pequeño, por lo cual para mi importancia es el resto de la vacunación, enfocarse tanto en influenza, neumococo, rotavirus, polio, BCG y todas las vacunas en la cartilla de vacunación son tan o más importantes de tener en la cartilla que solamente estar pensando en una, porque el día de mañana esas enfermedades monstruosas como la polio pudieran regresar. Entonces, tenemos que enfocarnos en el problema como un todo y no solo un ladrillo de una pared. Ese es el mensaje importante. La vacunación es integral, es universal, no es una sola enfermedad. Totalmente. Y Giorgio, preguntarte por último, ¿cuáles serían las recomendaciones, por ejemplo, para estos niños que regresan a clase? Y ya escuchábamos en algunas entidades, pues el uso de cubrebocas ya no es obligatorio. ¿Qué recomendaciones tú les darías a estos pequeños que ya iniciaron en clases presenciales? Interesantemente, durante la pandemia se ha visto una disminución dramática de enfermedades diarreicas agudas, o gastroenteritis, por el hecho de que a tanto los niños como los adultos mayores han hecho el lavado continuo de manos. Entonces, para los padres de familia, el recordar a los niños que COVID-19 no es la única enfermedad y que lavarse las manos previene muchas otras enfermedades, parásitos, bacterias, diarreas, es importantísimo para enseñarle a los niños que las prácticas de prevención nos van a traer muchísimos más beneficios y que la pandemia sí va a terminar. Para los niños, para las niñas y adolescentes, sí va a haber un día en que salgamos sin cubrebocas y tengamos una vida como lo teníamos antes. Pero el hecho de que tengamos buenas prácticas de higiene en la casa y afuera de la casa es fundamental para que otras enfermedades no entren en nosotros. Muchísimas gracias al doctor Giorgio Frangiuti. Estoy segura vamos a seguir comentando este tema, principalmente la vacunación en los menores de edad en próximos días. Gracias. Gracias.